pero a lo mejor, o no, no lo sé, me lo dirás, cambia un poquito la visión. Oye, la vida es de una manera, pero depende del prisma con el que lo mires. Y tú la has mirado, gracias a tu familia, con otro prisma. Y eso adquiere otros colores. Háblanos de cómo es nacer en una familia despierta. Bueno, mira, yo te comento. Yo me acuerdo que con 12 años, esto creo que ya te lo comenté la otra vez y lo digo muchas veces, él con 12 años a mí me dio un libro que es muy famoso en el mundo de la conspiración, por llamarlo así, pero para mí no son conspiraciones, como dice un amigo mío, esto son operaciones, no son conspiraciones. Me dio los protocolos de los sabios de Sion. Y en aquel momento, con 12 años, que yo todavía no me enteraba bien de las cosas y pensabas en otras cuestiones, él me dijo que este libro está escrito por aquellos que quieren gobernar el mundo, ¿vale? Y bueno, y hoy en día se puede constatar, ¿no? O sea, es un libro súper actual, es como otro manual de referencia, y ves que más allá de que pueda ser falso o verdadero, lo que está escrito allí está sucediendo exactamente tal cual. O sea, que la persona que lo escribió o bien tenía una imaginación muy locuaz o era un adivino, ¿no? Yo sí que creo que hay una diferencia sustancial de cómo está el mundo ahora a cómo estaba antes. Antes tenías como lugares para irte, como para escabullirte, como para esquivar las cosas, ¿no? Como te he dicho antes, mi padre esquivó varias veces. Hoy en día yo creo que aunque se puede seguir esquivando, el círculo cada vez se va cerrando más. Estas élites, que no son una, para mí son élites o antiguos clanes que ahora tienen forma de gobiernos, ¿no? O los gobiernos gobernados por estos clanes, son los mismos clanes de hace miles de años o cientos de años, solo que ahora son las versiones más evolucionadas de estas familias y de estos linajes que gobiernan el mundo desde hace mucho tiempo, y cada vez van cerrando más su círculo. O sea, ellos quieren ser los amos del mundo, quieren tener sus tierras prometidas, quieren subyugar a la población mundial para que sirva para sus propósitos, y en eso están. Estamos hablando de esto, es un acuerdo muy moderno, todas las naciones se ponen de acuerdo en firmar el Tratado Antártico. Esto es en los años 50, creo que es en el año 57 o en el año 54. Y este tratado, de lo que trata, es de que no se puede ir más allá del paralelo 60 sin permiso especial. O sea, un ciudadano normal no puede ir a la Antártida si no es en misión militar o en misión civil científica, acompañada por militares. Entonces, cuando se ponen en ese tratado, se ponen de acuerdo todas las naciones del mundo, o prácticamente todas, incluido las que estaban en litigios bélicos, pero en la Antártida se ponen de acuerdo para que nadie pueda ir a la Antártida. Pues bueno, ahí ya tienes la respuesta también. Hay que cerrarlo. Si tú ahora mismo, como tú y yo ahora mismo, imagínate que tenemos el dinero suficiente como para embarcarnos en un avión o en un barco y decidimos ir hacia la Antártida, más o menos por allí, en el paralelo 60, podrás comprobar de que rápidamente te saldrá o una fragata o te saldrá un avión, un caza, diciéndote que te tienes que dar la vuelta, que estás en aguas no permitidas. Esto es así. Buenas, ¿cómo estás? La entrevista que vas a ver a continuación es una entrevista que está absolutamente censurada, absolutamente perseguida por los temas que tratan. Si quieres ver la entrevista completa, la tienes entera en mi canal de Twitch, así que te invito a que me sigas en mi canal de Twitch, y si estás despierto, pues también sígueme en mi canal de Telegram. Hay partes que están censuradas porque está prohibido, y hablar de ello es automáticamente cierre del canal. Reflexiona por qué querrían cerrar un canal, por qué querrían censurar ciertos temas. Despierta,
porque quizás cuando pretendas hacerlo ya será tarde. Si quieres la entrevista completa, en mi canal de Twitch y hago directo cada noche. Bienvenido al canal de los sueños. Buenas noches, bienvenidos a todos al canal de los sueños, donde absolutamente todos los sueños se pueden, se deben y además se van a hacer absolutamente realidad. Nos han secuestrado la información. Vivimos en un mundo de oscuridad, pero todo es oscuridad. La noche es oscura. A veces algunos dicen y alberga horrores. Probablemente también. Pero cuando miramos al cielo, en la noche, vemos pequeñas luces. Pequeñas lucecitas. Algunos las llaman estrellas. Yo necesito estrellas de verdad en mi vida. Y este señor, literal y metafóricamente, es una estrella. Mi amigo Antares, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Alberto, ¿qué tal? Vaya introducción de lujo me has hecho hoy, ¿eh? Y lo cual es verdad. Es verdad, sí, no has faltado a la verdad. Antares, ante 230 personas, porque yo cada vez crezco más. Hombre, traigo los mejores, los más sexys y más despiertos, pues cómo no voy a crecer. Los que más te empoderan como ser humano, al final. Oye, en el reino de los ciegos el tuerto es el rey. Entonces, en un mundo en el que hay tan poco conocimiento, el que aflora un pelín de luz, pues al final se lleva el gato al agua. Si nos puedes hacer, Antares, porfa, una presentación personal, profesional, lo que quieras contar, y después ya entramos en contenidos, por supuesto. Tienes que explicar lo de la estrella, porque es fundamental. Y luego ya entramos en contenidos, Antares. Venga, perfecto. Pues nada, en primer lugar, muchas gracias por haberme invitado de nuevo. Es un honor y un placer estar aquí otra vez con toda tu audiencia, contigo. Mutuo. Yo me dedico a la informática profesionalmente y bueno, y ahora puntualmente, que es de lo que hablaremos hoy, porque también toco muchos temas diferentes, pero el que nos interesa hoy en principal argumento va a ser el tema de la educación en casa. Actualmente soy profe de mis hijas, porque hacemos educación en casa. ¿Vale? Entonces, lo podríamos dejar ahí en informático de profesión y actualmente profe. Cuéntanos sobre tu nombre. Antares. Hay mucha gente que no lo sabe. Hay mucha gente que sí lo sabe. Antares es un nombre de estrella. Es de estrella, no de cine, ¿eh? De estrella del cielo. Que a veces hay gente que lo confunde. Es la estrella que más brilla de la constelación de Escorpión y mi padre y mi madre nos pusieron a todos nuestros hermanos nombres de estrella en aquella época. Y yo he continuado con la saga. Yo y mi pareja hemos continuado con la saga y mis dos hijas también tienen nombres de estrella, que una es Adara y la otra es Vega. La constelación de Canis Mayor y la constelación de Lira. Ahí tenemos un cielo estrellado. Bueno, hay tantas constelaciones y tantas estrellas que yo no sé, tampoco te quiero que vengas a mi canal a ponerte un brete, pero hay muchos nombres de estrellas muy bonitos para que puedas seguir abriendo el círculo. A ver, el círculo yo ya lo he cerrado. No, vale. Yo ya lo he cerrado. Dejo la puerta abierta para que la gente que quiera poner nombres a sus hijos, te digo que hay mucha variedad y hay muy bonitos. También hay muy feos, ¿eh? También te voy a decir, no es fácil a veces porque dices, hay algunos que cuesta un poco. Pero bueno, pero tienes mucho donde elegir. Tienes mucho donde elegir. Son muy bonitos. Has dicho tus hijas, Vega y... Adara. Adara es un nombre de estrella. Sí, es un nombre de estrella. Normalmente los nombres son de procedencia. Los que estudian mucho las estrellas eran los árabes. Entonces hay mucho nombre que suena árabe. Por ejemplo, Aldebarán, ese es mi hermano que está por debajo. Tengo otro hermano que se llama Altair. Qué crack. Tengo una hermana que se llama Bellatrix, otra que se llama Betelgeuse. Somos muchos hermanos.
Y bueno, y ahí está, es una idea original y muy revolucionaria en la época. A mí no me dejaban ponerme Antares. Lo que pasa es que mi madre lo luchó en el registro y le dejaron poner Antares en aquella época, en el 76. ¿Por qué no le dejaron poner tu nombre? En aquella época los nombres tenían que ser del santoral y no podían ser ni peyorativos ni cosas que sonaran raras, para que tú me entiendas, ¿no? O sea, tú no podías llamarte Brisa o llamarte, yo qué sé, Viento, ¿vale? Entonces tenía que ser algo pues que el que te iba a registrar en ese momento pues le sonara bien y normalmente tenía que ir acompañado, si querías poner un nombre así poco común, le hacían poner, pues bueno, pues ponle José Antares o Antares Manuel o algo así. O sea, que no vaya solo. Pero bueno, yo soy Antares a secas. Te lo has ganado. Mira, yo Vale. recientemente, no sé si lo sabes, si no te lo cuento, he sido padre y yo de todos mis invitados trato de forma consciente y de forma inconsciente de absorber su luz. De forma constructiva, ¿eh? No soy aquí una lapa, pero sí de forma constructiva. Y tú tienes una cosa muy bonita que contar que yo románticamente me gustaría poder trasladar a mi hijo. Es decir, tú tienes algo que es muy bonito y es nacer en una familia de despiertos. Yo siempre hablo del concepto despertar, un concepto que puedes nacer o que te vas haciendo o que a veces de golpes, a veces de hostias en la vida, de experiencias siniestras, al final terminas despertando y ver cómo funciona este mundo, pero tú has tenido esa suerte y también tendrás sus complejidades de ya nacer en una familia despierta, con unos padres despiertos. Entonces, eso es algo muy bonito que me gustaría, y siempre que mi, que bueno, tiene mi hijo un mes, pero desde que lo tengo, le miro y digo, se llama Ander, no tiene nombre de estrella, pero bueno, empieza por A. El, Está bien. no está mal. Y digo, Ander, líder de la resistencia, naces en una familia despierta. Ojalá lo que te depare sea bonito. Me gustaría un poquito que pudieras hablar de tu cronología, de tu árbol genealógico, de tus padres, de nacer en una familia despierta, porque es otro paradigma, ¿no? Al final vivimos en tanta oscuridad que la sensación de que todo es dolor, todo es miedo, pero a lo mejor, o no, no lo sé, me lo dirás, cambia un poquito la visión. Oye, la vida es de una manera, pero depende del prisma con el que lo mires. Y tú la has mirado, gracias a tu familia, con otro prisma. Y eso adquiere otros colores. Háblanos de cómo es nacer en una familia despierta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te está gustando la entrevista? Si te está gustando la entrevista, pues pulgar arriba, dale like, que es gratis. Y suscríbete, que en YouTube es absolutamente gratis. Y subo entrevistas prácticamente todas las semanas. Si llevamos un objetivo potente, subo nueva entrevista. Y si llevamos un objetivo todavía más potente, a este invitado que estás viendo, le vuelvo a traer a este canal. Venga, suscríbete y dale like y te dejo con la entrevista. Disfruta de los contenidos que son absolutamente en YouTube gratis, con un solo objetivo, que es vibrar alto y despertar. ¿Estás dormido o estás despierto? Lo comprobaremos. Pues mira, a ver, antes de una familia despierta es una familia numerosa, ¿vale? Es una familia, somos 7 hermanos, que para la época pues también estamos hablando que mi hermano mayor tiene 50 años y mi hermana pequeña tendrá 30 y algo, ¿vale? Y aquí, bueno, estamos hablando de los años 40, cuando nacen mis padres, y más o menos sobre los años 60, ¿vale? 60 y pico. Mi padre era profesor también, conoce a mi madre y él ya no le cuadra un poquito en lo que está trabajando, ¿sabes? Ve que no. Y entonces, pues en aquella época, en aquella España posfranquista y franquista que le tocan vivir, pues las ideas que tenían pues no encajaban ya en el escenario aquel
y ya se ve obligado a emigrar. Se ve obligado a emigrar a América, a Perú. Es el primer lugar donde emigran mis padres. Allí tienen a mi hermano mayor, luego en Perú se empiezan a complicar las cosas también a nivel político y ya emigran a Venezuela. Allí es donde tengo ya todos mis hermanos, son venezolanos, excepto yo que soy español, que nací aquí en unas vacaciones. Y si no tendría que, me hubiera tocado ser venezolano también de nacionalidad, pero de padres españoles. Y, bueno, y básicamente yo creo que el haberle dado a mis padres ese bagaje de viajar, ver otras culturas, otras sociedades, otras organizaciones, pues te abre la mente y entonces te hace despertar, ¿no? Vamos a llamarlo del despertar que se está ahora tan de moda, o más que despertar, te hace ver la realidad, ¿no? Te hace tener tu propio criterio, ver que no todo es lo mismo en todos sitios, que hay cosas diferentes. Y eso, pues bueno, eso nos lo trasladó a todos nuestros hermanos, a mí y a mis hermanos. Y bueno, aquí estamos, ¿no? O sea, es una historia de vida de irte moviendo un poquito al principio por tus ideas y porque no cuajabas en el sistema que había aquí en aquel momento en España, y luego irte moviendo porque las sociedades de aquella época tenían problemas y tú, pues, como emigrante, pues te movías de un lugar a otro. Pero sí, es entretenido, vamos a ponerlo de esa manera, es entretenido la vida así, en una familia numerosa viajando por el mundo. Antares, creo que ya te lo pregunté en la primera entrevista, pero al final hay preguntas y respuestas que merecen la pena escucharse varias veces. Oye, si las élites satánicas te repiten su mantra oscuro tantas veces, a ver si yo no voy a poder repetir alguna pregunta. ¿Cuál es el legado más constructivo que te ha dejado tu padre? El legado, bueno, a mí me ha dejado muchas cosas, ¿vale? Sobre todo los últimos años de vida, porque él falleció en el 2004. Mi madre todavía aún es viva y la veo habitualmente. El legado que él más me dejó fue los últimos años. Yo estuve con él a diario, vivíamos juntos todavía en aquella época. Y yo me di cuenta, porque él tenía una enfermedad, me di cuenta que tenía que exprimirle hasta el último gota de sabiduría. Para mí era un hombre muy sabio. Y sobre todo la experiencia de vida y todos los consejos que él me ha podido dejar. Y luego también me dejó un libro escrito por él, nosotros siempre lo llamábamos como la guía como una guía de referencia para la vida, ¿vale? Son frases que él escribía en base a sus experiencias y yo las uso mucho, las leo a menudo también, las publico de vez en cuando y son como haikus o como sentencias o como frases célebres, para que te hagas una idea, y lo tengo muy presente. Yo a mi padre lo tengo presente cada día, varias veces, capaz. ¿Puedes decirnos alguna frase, alguna cita, algo que recuerdes o que puedas leer? Sí, sí, te puedo decir, pues mira, por ejemplo, una que publiqué hace poquito es: la naturaleza contiene todos los libros escritos sin ni una sola letra. La naturaleza contiene todos los libros escritos en todas las lenguas sin utilizar una sola letra. Claro, ahí te quería decir que la naturaleza habla por sí sola y está toda la enseñanza y toda la sabiduría, simplemente con que sepas contemplarla y sepas interpretarla. Cualquier cultura, en cualquier tiempo, la naturaleza es capaz de expresarlo y comunicarse con los seres humanos sin usar ni una sola letra. Auténtica verdad. Antares, no te preocupes que vamos a tocar el tema de educación. Dale, dale. Pero es un tema potente y cuando yo entrevisto a alguien me gusta tocar todos los palos. Para ti, que tú has nacido en una familia despierta, con grandes conocimientos, con grandes hazañas, con grandes mensajes, vivimos a día de hoy en una situación nueva
en una situación diferente, una situación que cambia formas, es un precursor del despertar, es una situación eh, que fustiga al dormido. No sé cómo lo ves, porque a lo mejor si tu padre falleció en el 2004, habrá visto también cosas oscuras, satánicas, y a lo mejor la sensación que él tenía era de que iban subiendo el nivel y que también, por ende, si suben el nivel las élites, también van haciendo despertar a la gente. ¿O cómo tú sientes el concepto despertar? Bueno, mira, yo te comento. Yo me acuerdo que con 12 años, esto creo que ya te lo comenté la otra vez y lo digo muchas veces, él con 12 años a mí me dio un libro que es muy famoso en el mundo de la conspiración, por llamarlo así, pero para mí no son conspiraciones, como dice un amigo mío, esto son operaciones, no son conspiraciones. Me dio los protocolos de los sabios de Sion. Y en aquel momento, con 12 años, que yo todavía no me enteraba bien de las cosas y pensabas en otras cuestiones, él me dijo que este libro está escrito por aquellos que quieren gobernar el mundo, ¿vale? Y bueno, y hoy en día se puede constatar, ¿no? O sea, es un libro súper actual, es como otro manual de referencia y ves que más allá de que pueda ser falso o verdadero, lo que está escrito allí está sucediendo exactamente tal cual. O sea, que la persona que lo escribió o bien tenía una imaginación muy locuaz o era un adivino, ¿no? Yo sí que creo que hay una diferencia sustancial de cómo está el mundo ahora a cómo estaba antes. Antes tenías como lugares para irte, como para escabullirte, como para esquivar las cosas, ¿no? Como te he dicho antes, mi padre esquivó varias veces. Hoy en día yo creo que, aunque se puede seguir esquivando, el círculo cada vez se va cerrando más. Estas élites, que no son una, para mí son élites o antiguos clanes que ahora tienen forma de gobiernos, ¿no? O los gobiernos gobernados por estos clanes, son los mismos clanes de hace miles de años o cientos de años, solo que ahora son las versiones más evolucionadas de estas familias y de estos linajes que gobiernan el mundo desde hace mucho tiempo, y cada vez van cerrando más su círculo. O sea, ellos quieren ser los amos del mundo, quieren tener sus tierras prometidas, quieren subyugar a la población mundial para que sirva para sus propósitos y en eso están. O sea, sus planes no son cortoplacistas, son largoplacistas. A ellos les da igual esperarse 50 años para conseguir un objetivo o esperarse 100 o esperarse 300, da lo mismo. Sus planes son a largo plazo y van pasito a pasito. Si yo echo un vistazo atrás, o tú también, verás que nuestras libertades y nuestros derechos se han ido cercenando poco a poco y no tiene nada que ver el mundo que le queda a nuestros hijos al que tuvimos nosotros respecto al que tuvieron nuestros padres y nuestros abuelos. Entonces, yo lo veo así. Antares, esta pregunta es compleja, pero bueno, te la hago igual. Ellos no tienen prisa, eso es cierto. Pero eso no es una habilidad, no es un concepto, no es una sensación, no es un sentimiento propio de un ser humano. Es decir, si tú fueras una élite satánica, dices, oye, a ver, oye, que mi esperanza de vida son 80 años, 90, a ver, más o menos ahí voy a estar, yo tengo que darle esto a cera. Yo quiero verlo, porque Claro. oye, oye, que soy una élite. O sea, que mi ego no acaba. ¿Sabes? Es decir, lo necesito ver. Pero da la sensación de que, como tú dices, una cosa es que suban el nivel y que a lo mejor hay más gente que lo ve, ese nivel, pero es verdad que no tiene ningún tipo de prisa y que su plan lleva trabajado mucho tiempo. Quizás, según hablabas, he reflexionado sobre los conceptos. Quizás es que no son humanos. No lo sé. Esa es la pregunta. Quisiera saber si quien controla el mundo, que por sus habilidades, por esta destrucción de la humanidad,
Eh, creo que había una película, El planeta de los simios, que es simio no mata a simio. No sé si humano mata a humano. Entonces, quisiera saber si tú sientes que quien controla el mundo, no sé si no es humano, pero al menos no lo parece. Bueno, aquí estaríamos en terreno especulativo, ¿no? Pero sí, sí, a ver, no te voy a quitar parte de razón en ese razonamiento porque realmente parece que estas afán por ver sufrir, por destruir, por subyugar, ¿no? por controlar de una manera obsesiva a los seres humanos, ¿no? Parece como que no es bastante humano, ¿no? Entonces, si nos salimos fuera de la realidad que podemos observar y sentir con nuestros 5 sentidos, ¿no? Tendríamos que abrir la puerta a otros canales, ¿no? Hay mucha gente que habla pues de seres que vibran en otras frecuencias, que se canalizan aquí, que nos necesitan a nosotros como vehículo para ellos estar, bueno, su vida, ¿no? Dijéramos, para ellos alimentarse de nosotros y se alimentan de nuestro sufrimiento, de nuestro dolor, de nuestro, ¿no? Entonces, ahí sí que estaríamos abriendo la puerta a estos planes a largo plazo que esta gente, pues bueno, estas entidades o estos seres, vamos a dejarlo así, pues igual son bastante más eternos que nosotros o más longevos que nosotros. Y sería la eterna lucha entre el bien y el mal, ¿no? Estaríamos aquí como luchando, ¿no? Si nos vamos ya a temas kármicos, ¿no? O de reencarnaciones, pues podríamos también especular sobre todo esto también, ¿no? Pero ciñéndonos a lo tangible, dijéramos, igualmente tú piensas que el ser humano le gusta dejar legado, ¿no? Entonces, da lo mismo, por ejemplo, yo qué sé, las grandes familias de poder, ¿no? Las noblezas, los reinados, siempre intentan, si tú te fijas, tener muchos hijos, continuar, ¿no? O sea, porque saben que ellos llegan del punto A al punto B, pero sus hijos retomarán del punto B al punto C y así sucesivamente. Entonces, también habría algo también tridimensional, ¿no? de esta realidad en mantener el legado, ¿no? Y entonces lo puedes ver también en las empresas familiares, ¿no? Que esta empresa tiene una solera de 200 años, ¿no? Y deja el legado a los nietos, ¿no? Entonces es como construir sobre lo ya alcanzado. Para no perder terreno, claro. Sin irme de tema, o sí, pero quisiera saber, porque si no me voy a dejar el tema, cómo llegó el mundo del terraplanismo a tu vida. Es decir, supongo que, o no, a lo mejor me dices, oye, mi padre ya me contó cosas, o fue un día que yo dije esto no me cuadra, o lo constaté empíricamente, porque tú, que yo sepa, vienes del movimiento terraplanismo, aunque hay luego muchas líneas o fractales y demás, y tampoco me interesa mucho, sin más. A mí lo que me interesa es trabajar el pensamiento crítico y escuchar otros puntos de vista, porque con eso, pues a lo mejor simio no matará simio, o sí, porque nos convertiremos en simios, ya estamos casi en ello. Entonces, háblame un poquito de cómo llegó el mundo, el concepto de terraplanismo a tu vida, qué conectó, cómo vibraste, etc, etc. Mira, a mí el terraplanismo, bueno, como ya sabes, ¿no? Mi padre era profesor y era profesor de matemáticas y de física. Entonces, la educación que nosotros hemos tenido en casa ha sido muy científica siempre. No hemos abierto la puerta a la palabrería, ¿no? Barata. O sea, siempre nosotros hemos tenido esa visión, pues, de contrastar, abrir la puerta a lo nuevo, dudar y, bueno, y entonces, pues, a partir de ahí, pues, discernir o rechazar y respetar, ¿no? O sea, si tú quieres decir que hay hombrecitos dentro de la luna azules, pues eso
Lo vamos a respetar, pero lo vamos a aparcar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A mí el mundo del terraplanismo llega a través de mis intereses que yo tengo en YouTube, ¿no? De ver mis canales, mis suscripciones a mis canales y tal. Y YouTube en aquel entonces, sobre el año 2017, no censuraba estas cuestiones. Y el algoritmo de YouTube, pues, me proponía cosas, ¿no? Me proponía lo típico, ¿no? Que estás viendo vídeos de lo que sea y de repente, pues, te sale un vídeo relacionado con eso, ¿no? O no mucho, pero que quizás te pueda interesar. Y sinceramente, pues me llega un vídeo no sé si eran 15 o 20 pruebas de que la Tierra no es esférica. Un vídeo. Y yo digo, uy, esto no, como que la Tierra no es esférica. Bueno, o no esférica, no, creo que eran que la Tierra es plana. 10 o 15 pruebas de que la Tierra es plana. Y digo, hostia, bueno, pues vamos a ver esto, ¿no? Esto ya lo teníamos superado. Pero bueno, vamos a echarle un ojo a ver qué dicen por aquí. Y la verdad es que me topé con un vídeo de un chaval que traduce a otro youtuber que es de habla inglesa, que la verdad que lo recomiendo porque es muy interesante de ver y la verdad que bueno, Bien. pues que me miro. Eric Dubay. Eric Dubay, se escribe D-U-B-A-Y. Y nada, empiezo a ver las pruebas y claro, y yo todo eso lo tenía superado, pero de repente es como una sacudida, ¿no? Porque las pruebas eran bastante empíricas, bastante consistentes, bastante simples, ¿no? Porque a veces las cosas simples son las que más impactan. Y nada, bueno, pues empiezo a indagar ahí, empiezo a investigar y empiezo pues a descubrir un trabajo serio, empiezo a descubrir que hay gente seria detrás, empiezo a descubrir que hay experimentos serios o muy serios realmente y nada, le voy dando bola, hago mi investigación personal y lo que yo sí que puedo constatar, porque ya he participado en algún experimento empírico yo mismo, hemos hecho un lanzamiento de un globo a gran altitud, hemos hecho alguna medición láser en pantano y bueno, y más cosas que yo te hablo de lo que he hecho yo, pero hay muchísima más gente que hace experimentación propia y también estamos en contacto con ellos y las medidas oficiales no cuadran, te lo voy a dejar así, ¿vale? O sea, las medidas oficiales no cuadran. Estamos ahora mismo en una bola flotando en el espacio de 40.000 kilómetros de perímetro y 12.000 de diámetro. Esas medidas no cuadran. Eso sí que te lo puedo constatar. Y entonces a partir de ahí pues ya puedes investigar todo lo que quieras. Pero a todo apunta que la Tierra es plana. Vale. Y estacionaria, no se mueve. Vale, son conceptos diferentes. Vamos primero con el que yo trato de ser objetivo siempre, pero a veces no. En este caso no lo voy a ser. A mí lo que más me resuena, te soy 100% transparente, es con el concepto, más que concepto plano, con el concepto estacionario. Yo sí que tengo la sensación, al menos, de que no nos movemos o no de la velocidad como dicen, o que no estamos situados en el mapa como ellos dicen. Entonces, hay cosas ahí que no me resuenan. Pero vamos primero con lo más complejo de hablar y más divertido. Concepto plano. ¿Por qué? Es decir, no el por qué nos mentirían, porque eso ya es obvio. O sea, decir, ¿por qué nos van a mentir? Eso no hace falta. Bueno, o sí, venga, vamos a intentar, vamos a partir de una base. ¿Por qué en este concepto, como en todos, pero por qué en este concreto? Porque cada concepto va ligado a una línea, ¿no? Oye, si tú hablas de Darwin, ¿no? Y dice, oye, es Darwin, venimos de los monos. Eso tiene un sentido, ¿no? Es decir, que te digan eso. Tú te lo puedes creer o puede que no te lo creas, ¿no? Es decir, si no te lo crees, si vienes de los monos, pues eres un animal más en este planeta. No te creas más porque es como un mono un poco desarrollado.
¿no? Pero si no sientes que es así, imaginémonos que venimos, que somos un experimento de unos extraterrestres y que nos han dejado aquí, pues ya cambia la situación. Ya eres un ser divino, ya cambia la situación. Entonces, todos los conceptos tienen un porqué. ¿Por qué, desde tu punto de vista, hay tanta oscuridad y por qué nos mentirían sobre el concepto terraplanismo? Mira, en realidad la mentira es fácil de entender, ¿no? O sea, si tú tienes que ponerte en situación, ¿no? O sea, tú como ser humano sobre la faz de la Tierra lo que puedes experimentar con tus sentidos es que no te mueves. Y además, con la tecnología actual, puedes experimentar que los objetos que se van en el horizonte están a unas distancias que no coinciden con el vivir en una esfera. ¿Vale? Eso con la tecnología actual. Pero si nos vamos a las civilizaciones antiguas, todas las civilizaciones antiguas, hasta hace unos 500 años, todas también pensaban que vivían en una tierra plana. O sea, el concepto de vivir en una esfera es un concepto relativamente moderno. ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede? Si yo mentalmente te sitúo en un plano, ¿qué es lo que sucede? Que tú no tienes límite, ¿vale? Tenemos que pensar en una tierra plana infinita, igual que tú vives, según el modelo oficial, en un universo infinito, imagínate que vives en una tierra plana infinita, ¿vale? Entonces, tú como ser humano no tienes límite de explorar, de salir, de investigar, ¿no? Tu mundo no se acabaría en el mundo que conoces, ¿vale? Porque vives en un mundo plano e infinito. Entonces, eso es un mal negocio para la gente que quiere controlar a otra gente, porque claro, a mí la gente que yo quiero controlar la tengo que tener cerrada. Pero yo no puedo cerrar a todo el mundo en una jaula. No puedo poner muros al campo, ¿no? La gente salta a los muros. Los seres humanos, si tienen alguna cosa, es que les gusta investigar y si ven un muro, lo primero que van a intentar hacer es saltarlo. O atravesarlo, o dinamitarlo, o hacer un túnel y pasar por debajo. Eso es lo que va a hacer un ser humano normal. Y si ve un mar, se va a construir un barco para intentar ver qué hay al final de ese mar. Y si al final de ese mar no hay nada, o no ha visto nada porque se han muerto todos y no ha regresado nadie, saldrá otro barco para ver si aquellos no encontraron nada. ¿Con esto qué quiero decir? El ser humano por naturaleza es curioso, no lo puedes encerrar. Pero cuidado, si lo meto en una esfera volando en el espacio, lo cierro mentalmente, porque ya no hay nada que descubrir en una esfera. Entonces es una prisión mental, que son las mejores prisiones, porque si tú ya naces pensando que vives en una esfera, no vas a querer descubrir nada. Es como un poquito el show de Truman, ¿no? Que Truman le dicen que no hay mundo más allá de su mundo y Truman casi pierde la vida, ¿no? Intentando llegar al final de su mundo, ¿no? Con el barquito y se va para allí, y el tío lo intenta matar con una tormenta, etcétera, ¿no? Con esto, ¿qué quiero decir? Las prisiones que más funcionan son las mentales. Y en un mundo plano no te puedo encerrar. En una esfera sí te puedo encerrar. Entonces yo creo que ese es el leitmotiv de habernos metido en una esfera. Poder controlar a la humanidad completa. Luego si tú investigas, ahí ya tendríamos que profundizar. Aquí piensa que aquí hay miles y millones de horas que podríamos hablar, ¿eh? Pero si tú investigas, si te das cuenta, hasta finales del siglo XIX estaban los grandes exploradores, estaba Humboldt, estaba James Cook, estaba, yo qué sé, muchos, era la época de los exploradores, ¿no? Y esta gente, pues bueno, pues descubrió, pues bueno, la Antártida, descubren Nueva Zelanda, descubren diferentes continentes, ¿no? Se descubre América, etcétera, ¿no? Pero en el año 1950, en los años 50 más o menos, todas las naciones se ponen de acuerdo, estamos hablando de esto, es un acuerdo muy moderno, todas las naciones se ponen de acuerdo en firmar el Tratado Antártico. Esto es en los años 50, creo que es en el año 57 o en el año 54. Y este tratado, de lo que trata,
es de que no se puede ir más allá del paralelo 60 sin permiso especial. O sea, un ciudadano normal no puede ir a la Antártida si no es en misión militar o en misión civil científica, acompañada por militares. Entonces, cuando se ponen en ese tratado, se ponen de acuerdo todas las naciones del mundo, o prácticamente todas, incluido las que estaban en litigios bélicos, pero en la Antártida se ponen de acuerdo para que nadie pueda ir a la Antártida. Pues bueno, ahí ya tienes la respuesta también. Hay que cerrarlo. Si tú ahora mismo, como tú y yo ahora mismo, imagínate que tenemos el dinero suficiente como para embarcarnos en un avión o en un barco y decidimos ir hacia la Antártida, más o menos por allí, en el paralelo 60, podrás comprobar de que rápidamente te saldrá o una fragata o te saldrá un avión, un caza, diciéndote que te tienes que dar la vuelta, que estás en aguas no permitidas. Esto es así. Antares, igual que te pregunto, y es compleja la respuesta, ¿quién controla el mundo? Si es humano, vamos a jugar a especular o no. Imagínate que lo hacemos. Y por lo que sea, no lo sé, ha pasado algo. Hemos llegado al paralelo 60 y Lo atravesamos y llegamos. milagro, por lo que sea. Yo se lo he encontraríamos? pensado muchas veces. Yo lo he pensado miles de veces. De hecho, me encantaría, ¿no? Poderlo experimentar, ¿no? Sería una aventura, sería volver otra vez a los grandes descubridores. Mira, ¿Qué encontraríamos si crees que lo hacemos? Yo creo que sin darle mucha rienda suelta a la imaginación, creo que al cruzar la Antártida encontraríamos seguramente algún otro continente con otros seres, probablemente humanos o semejantes a los humanos, ¿no? Es igual que cuando se llega a América encuentras indios o si te vas a, yo qué sé, a Australia encuentras indígenas australianos, encontraríamos, yo creo que otros seres humanos semejantes a nosotros, capaz más evolucionados, capaz menos, no lo sé. Es probable que fueran más evolucionados. Y bueno, y a lo mejor, pues, o a lo mejor son menos, no sé, es totalmente terreno especulativo, ¿no? Pero yo creo que hay más continentes, más flora, más fauna, más recursos y están ahí. Están ahí. Y están capados para esta humanidad, la actual. La primera pregunta en esta línea es obvia. El concepto del globalismo, de lo circular, de lo global, es entendible, ¿no? Tener una presión mental, esto es magistral, esto es oro puro. Pero, ¿por qué querrían ocultarnos ese continente? Es decir, es una cuestión de recursos, es una cuestión de conocimientos, es una cuestión de tecnología, es una cuestión de arqueología. Es decir, quizás ahí, no lo sé, hay hallazgos que nos cuentan la historia, nuestra propia historia, de otra manera. Quizás, he entrevistado a muchísima gente, también me han hablado de que hay incluso portales. Puede haber ahí portales que nos conectan con otro lugar. No sé, seguimos siendo exploradores, Antares. ¿Qué hay pasado esa frontera? ¿Es solo una cuestión de recursos o qué es que hay más cosas? Yo creo que no es una cuestión que se vea solo desde un ángulo. Yo creo que pueden ser muchos ángulos, ¿no? Yo te pondría un símil, ¿no? Por ejemplo, suponte que vamos a ponernos como si fuéramos, vamos a hacer el ejercicio ahora mental de como si nosotros fuéramos la humanidad, ganado. Somos ganado, que vivimos ya hemos nacido en una granja, ¿vale? De cerdos, de vacas, una granja, de lo que quieras. Pero ya estamos en la granja. Lógicamente, el granjero, el dueño de la granja, sea o no sea de nuestra especie, da igual, quiere tener controlada la granja.
Si la granja, este señor le va bien, pues bueno, pues estarán más o menos mejores los animales en su granja. Comerán mejor, comerán tal, será como sea. Pero la granja te va a poner rejas, te va a poner barrotes, te va a poner, ¿no? Para que no salga el ganado fuera, ¿no? Pero imagínate que de repente una noche se deja la puerta abierta y una vaca de estas sale y ve que el mundo no solamente era la granja, ve que hay pasto, prado y nuevos montes para vivir. Lógicamente, si logra regresar, se lo diría a las otras vacas y diría, oye chicos, que aquí esto no es así, el mundo no es así. Parecía que era así, pero no es así. Hay más prados, no solamente es la mierda de pienso que nos dan aquí, hay hierba verde y hay otras vacas y hay otras cosas. Entonces, bueno, más allá de la broma, volvemos a lo mismo. O sea, si tú quieres tener controlado lo tuyo, tienes que ocultar el resto. A mí siempre me han enseñado que cuando alguien te quiere ocultar algo es porque hay algo que ocultar, si no, no te lo oculta. Eso es obvio. Entonces, yo creo que sí, que puede ser una mezcla entre recursos, entre conocimiento, entre simplemente a lo mejor que no sea una vía de escape. Tú imagínate que de repente cruzas la Antártida y te encuentras un continente donde el oro sería el equivalente aquí a la tierra, a la arena. ¿Qué pasaría? Se desestabilizarían las bolsas mundiales. Imagínate que hay petróleo a punta pala. ¿Qué pasaría con la gente que domina el mundo a base del petróleo? No sé. Yo creo que es una combinación de todo. Combinación de recursos, de conocimiento, de quizás otras culturas. Tú imagínate que de repente, yo qué sé, hay otra cultura que nos abre los brazos y nos hace evolucionar en 10 años, 1000 años de golpe. Nos han tenido aquí como en un Corea del Norte metidos durante no sé cuántos años. ¿Sabes? Bueno, el ejemplo de Corea del Norte es un buen ejemplo, ¿no? En Corea del Norte no saben qué sucede fuera. Está todo cerrado, nadie puede salir. Bueno, más allá de los 4 turistas que puedan meter la nariz. Pero si un coreano logra salir, dice, hostia, pero mira lo que hay aquí fuera. Y hemos estado aquí generaciones pensando que esto era lo único que había en la vida. Este tema es absolutamente interesante. Siguiendo con el tema de terraplanismo, no te preocupes que el tema de educación lo vamos a tratar bastante. Quisiera Sí. saber si todo lo que alberga este concepto desde su contrapuesto es absolutamente mentira. Es decir, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la NASA, viajes espaciales, viaje a la Luna, etc, etc, todo eso es mentira. Si es una pregunta compleja, si la Tierra es plana o infinita, el resto del universo también lo es. Es decir, la Luna también, la Luna es un holograma, es también un satélite plano. Es decir, háblanos un poquito de cómo es el universo o cómo lo sientes, cómo vibras y si también el que no lo cuenta de todo esto, que es la NASA, fundamentalmente, pues 100% es mentira. Vale, mira, la NASA, bueno, es una agencia, ¿vale? Es una agencia que está financiada por los mismos que quieren controlar la esfera. Entonces, la mentira se extrapola, tiene sus herramientas para mantener la mentira, ¿no? Y articula sus extremidades y una de ellas es la NASA, ¿no? Claro, no solamente sería la NASA, luego también veremos que en la educación también te adoctrinan con la bola, desde que eres bien chiquitito. Entonces, claro, tú tienes que entender eso, ¿no? Entonces, a ver, la NASA, ¿todo es mentira? No, la parte aeroespacial sí. La NASA toca muchos palos, ¿no? Pero lo que es la parte aeroespacial, todo apunta a que es más falsa que los billetes de 300, por decirlo de alguna manera. Cuando tú te pones, yo era un NASA lover, a mí me encantaba, todo el tema cohetes, viajes espaciales, películas de ciencia ficción, vamos, me lo comía todo, además a gusto. Pero cuando empiezas a ver, por ejemplo, ¿dónde se me desmonta a mí la NASA? Se me desmonta en todos los vídeos
que hay en la red y en la propia web oficial de la NASA, en la que empiezas a ver la manipulación de los vídeos. Vídeos manipulados, astronautas haciendo el payaso, cables, situaciones extrañas. Te podría decir mil vídeos que hay en la propia NASA, que te los puedes descargar sin ningún problema, desde los años 70 hasta la actualidad, que nunca hubieras parado, pero hay gente que se dedica actualmente a los efectos especiales y te sabe explicar muy bien dónde está, dijéramos, el truco. Y claro, te analiza vídeos de los años 70 y de los años 80 y los años 90 desde el punto de vista actual, y es como si tú y yo ahora mismo analizáramos una película de Charles Chaplin o una película de cualquier otro director con los medios que tenían en la época. Entonces, cuando vas viendo todas estas inconsistencias, ¿no? Todo el falso alunizaje, el paripé de los astronautas una vez llegan de la Luna, la entrevista que les hacen, que parece que se les haya muerto, yo qué sé, al padre a todos, ¿sabes? En vez de estar gritando y con una sonrisa oreja a oreja después de haber hecho la hazaña más grande de la humanidad, están todos mirándose entre ellos a ver qué decimos para que no nos cojan la mentira. Empiezas a desmontar. Entonces, si volvemos a lo mismo, si la agencia espacial más importante del mundo tiene la necesidad de mentir, es porque tiene la necesidad de ocultar, ¿vale? Entonces, cuando coges otras agencias espaciales de otros países y empiezas a ver el mismo patrón, entonces cuando ya empiezas a sospechar dices, aquí todo es una farsa, la NASA es una farsa, y la rusa, y la japonesa, y la india, y etcétera, etcétera, etcétera. Cuando te metes un poquillo en el mundillo al final te lo tienes que tomar a risa. Te lo tienes que tomar a risa porque, bueno, has sido engañado de una manera muy vil y lo único que te toca es tener sentido del humor, porque si no lo siguiente sería salir con una escopeta, ¿no? ¿Cómo es la percepción mía del universo? La gente siempre tiene o comete el error de en el sistema solar que nos han adoctrinado desde pequeños, ¿no? El Sol, un Sol muy grande en el centro y orbitando los planetas alrededor. Lo que la gente suele hacer es sustituye el planeta Tierra y pone una moneda, como si fuera la Tierra plana. No. Eso es una chorrada, eso es una tontería. Lo que propone el modelo terraplanista es un plano infinito, o sea, un plano infinito, y lo que nosotros podemos constatar es que tenemos una cúpula celeste encima que cada día gira alrededor nuestro. Podemos constatar que hay un sol que gira cada día por encima nuestro y una luna que gira por encima nuestro cada día. Nos ceñimos a lo que podemos constatar. Eso es muy importante porque nadie puede constatar por sus propios medios de que el Sol es una esfera, ni que la Luna es una esfera. Para poder constatar esto tendrías que darle la vuelta a la Luna. Si ya partimos de que las agencias espaciales no hacen estos viajes, un ser humano normal y corriente no puede constatar que la Luna sea una esfera. Que pueda tener cierto relieve, que pueda tener cierta convexidad, pero una esfera no, como mucho es un disco o un plato. Tú porque veas un círculo en el cielo no quiere decir que sea esférico, ¿vale? Pero esto serían conjeturas, estaríamos dentro del mundo de las conjeturas igual, ¿vale? Y bueno, y luego ya tendríamos que explicar el día, la noche, los eclipses, etcétera. Hay muchas inconsistencias, por ejemplo, en el tema de los eclipses. También hay cuestiones que no se pueden, que la ciencia no te las sabe explicar bien tampoco. Y luego también hay cuestiones que serían como muy evidentes que la ciencia tampoco no da respuesta en la actualidad, que sería, señores, si tenemos no sé cuántos satélites dándole vueltas a la Tierra y no sé cuántas sondas por el espacio, señores, sáquenme una foto de un eclipse desde fuera, ¿no? Vamos a ver un eclipse desde fuera. Esas pruebas no están en la actualidad.
O sea, fotos reales de eclipses reales en tiempo real no hay. Y vídeos en tiempo real, por ejemplo, mira, se me ocurre una prueba muy sencilla, ¿no? No tenemos una estación espacial internacional orbitando ahora mismo en el cielo, pues hacer una prueba en directo, ¿no? Vamos a hacer una prueba en directo, vamos a lanzar un láser en directo desde el desierto de no sé dónde a la Estación Espacial Internacional, o que la Estación Espacial Internacional nos lo envíe a nosotros y nosotros podamos verlo en directo. Pues no hay, todas estas cosas no están. Entonces, somos muy avanzados para unas cosas, pero para demostrar cosas sencillas no somos tan avanzados. Has dicho, Antares, que en tu casa, sobre todo, lo que se promueve es la ciencia, es decir, constatar las cosas, no hablar de forma barata, porque hablar es gratis. Y tú has dicho que has iniciado, que has realizado algunos experimentos, o que estás también haciendo otros experimentos para constatar lo que estás hablando en algunas líneas, ¿no? Me gustaría si pudieras contarnos, lo has dicho antes al inicio un poco, alguno de estos experimentos que has realizado, no sé si tienes pensado hacer más experimentos en esta línea o que te gustaría. Has dicho que me pareció un globo sonda, no sé lo que has comentado, pero bueno, háblanos un poquito de estos experimentos que has hablado y sobre todo para constatar que al menos el relato que nos han contado no es el 100% verdadero. Mira, el primer experimento que hice personalmente, involucrado con un equipo de compañeros, en el cual pues fuimos pues, con algunos telescopios, fuimos con un láser de larga distancia. Luego, bueno, la cuestión es que queríamos medir la curvatura terrestre en un pantano, porque el agua siempre tiene su nivel. Entonces, según la ciencia oficial, a unos 7 kilómetros de longitud tiene que haber unos 2 metros de caída, 1,94 m tiene que haber de caída de curvatura. ¿Eso qué significa? Que si yo estoy en un punto A, el punto que está a 7 kilómetros en el punto B, si mide 1,94 m, no lo veré porque está por debajo de la curvatura. Para yo ver un poquito más, ese objeto tendría que medir, pues por ejemplo, 2 metros y solamente vería los 6 centímetros que estarían por encima, ¿no? Si fuera una persona de 2 metros, solamente le vería un poquito el pelo, porque el resto del cuerpo está debajo de la curvatura, ¿vale? Pues bueno, nosotros hicimos esa prueba en el pantano de Mediano, que eso está... Cada 7 ¿Cada kilómetros. cuánto qué? No, cada 5 kilómetros se... Cada 5 kilómetros baja, creo que es 1,5 pulgadas. ¿Vale? Al cuadrado. Hay una fórmula de la ciencia oficial, o sea, no es una fórmula terraplanista, en la cual se puede, una calculadora, es una calculadora de curvatura en la que tú puedes calcular sencillo esto, ¿eh? Tú luego, si quieres, entras y tú pones caída de curvatura en 100 kilómetros, pues te dice, yo qué sé, 1 kilómetro. Pues cualquier cosa que mida 1 kilómetro de 1000 metros de alto, pues no lo verás. Correcto. Bueno, resumiendo, en este pantano eran 7 kilómetros y poquito. La caída de curvatura era de 1,94 m. Entonces, lo que hicimos fue ir teníamos el punto A, que ahí estaba todo el equipo de medición, y el punto B éramos yo y un compañero que estábamos al final del pantano sobre una embarcación y entonces hacíamos la medición ahí. Claro, la embarcación era a nivel del mar, lógicamente, está flotando en el pantano. La embarcación se vio completa. Claro, era una embarcación que íbamos sentados, era una especie de canoa, que íbamos sentados, yo y éramos dos, perdona, y se nos vio el que iba en la primera embarcación, se puso de pie, él no mide 2 metros, mide 1,70 m y se le veía desde los pies a la cabeza. O sea, no se le veía completo. Solamente este compañero mío no se le tenía que haber visto nada porque él mide 1,70 m. Estamos diciendo que cualquier cosa de 1,94 m no se vería y se le ve completo. Entonces ya solamente eso ya tiene que abrir la puerta a que esto se tiene que investigar. O sea, gente que sea seria e investigadora, vamos a ver por qué este señor se ve entero si no se le tendría que ver nada. Le falta todavía, tendría que medir un palmo más para vérsele solo el pelo. Bueno, ese es uno de los experimentos, el primero que hicimos.
Y luego hicimos otro experimento en Toledo, que fue el lanzamiento de un globo de gran altitud, que son globos, dijéramos para que tú me entiendas, son globos como globos sonda o globos meteorológicos que se presurizan con hidrógeno, se les pone todo el equipo de medición debajo en una caja y entonces se sueltan. Normalmente hay que pedir permiso a ENA para hacer este tipo de lanzamientos. Nosotros lo pedimos. Y cuando te dan la autorización, pues bueno, pues tú lo tiras desde el punto que vas a decir que lo tiras. Y pues bueno, el procedimiento es que el globo sube, empieza a registrar todas las mediciones, lo equipamos con una serie de cámaras y bueno, y entonces pues bueno, el globo en teoría tiene que registrarlo todo. Cuando llega a una cierta altitud, que suele ser unos entre 30 y 40 kilómetros de altitud, la presión hace que explote el globo y entonces empieza a hacer un planeo hasta que aterriza donde le da la gana, lógicamente, y luego hay que rescatar el globo para recuperar todo el material. Y entonces a partir de ahí pues se empieza a hacer el análisis de los datos y de las grabaciones. Piensa que globos de estos se tiran muchísimos al cabo del año, ¿vale? Hay mucha gente amateur que tira globos de estos en muchos países. En España no se tiran muchos, pero bueno, pero hay gente que tira muchos globos de este tipo. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando tú tiras un globo con una cámara, tú tendrías que la curvatura de la Tierra la ciencia oficial te dice que la curvatura terrestre se empieza a apreciar a partir de los 20 kilómetros de altura. ¿Eso qué significa? Que si tú lanzas el globo, a los 20 kilómetros ya tienes que percibir un poquito la curvatura de la Tierra. Conforme más subes, la curvatura cada vez se pronuncia más hasta que llegas a una altura X, ¿no? Como está la Estación Espacial Internacional, que ya ves toda la esfera, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que los globos que se tiran con cámaras de lente rectilineal no constatan esta curvatura. El horizonte se ve plano, a 20 kilómetros, a 30 kilómetros, a 40 kilómetros. Eso es un problema para la ciencia oficial, lo tiene que responder algún día de alguna manera, porque la gente está tirando globos y el horizonte se ve plano a todas las alturas y siempre se ve al nivel de los ojos. Si tú vas subiendo, la curvatura tiene que bajar. Cuando tú estás mirando algo, la curvatura baja. Y no, el horizonte siempre está al nivel de los ojos a cualquier altura. Eso en un modelo globo, en un planeta esférico, no cuadra. Entonces estos son experimentos empíricos que son de mucho peso. La ciencia oficial gira la cara, no quiere decir nada, no explica nada y te tachan como siempre pues de conspiranoico, de loco, de negacionista. Con todo el tema del bicho, se asoció el bicho al terraplanismo. O sea, los mismos que negaban el bicho eran también acusados de terraplanistas. O sea, que te hacen unas asociaciones de este estilo para que ese primado negativo entre en el cerebro y la gente, cuando oiga terraplanismo, la asocie con negacionismo ya directamente. O sea, como un loco. Última pregunta en esta línea. Quisiera saber, con todas las personas que formáis el concepto terraplanista, terraplanismo, si estáis avanzando. Es decir, porque está muy bien, oye, me encanta que hayáis hecho varios experimentos, pero como digo, hablar es gratis. Y al final se trata de, creo que estamos ya en 2023, esto ya se trata de ir profundizando, actuando, tomando, cogiendo el timón de la situación, porque si no, estas élites satánicas nos van a devorar o absorber. Entonces, hay que actuar. No sé si el movimiento terraplanista, con todos los que sois y todo lo que estáis haciendo, estáis avanzando, desarrollando estos conceptos. ¿Tenéis algún plan, proyectos, investigaciones más potentes? Trabajar, no sé, subir un globo más arriba, no sé. Háblanos de las líneas de acción más que de hablar, que está fantástico, pero 2023 yo creo que hay que ya, en todas las líneas, cada uno en su campo, hay que ya actuar.
Entonces, ¿estáis tomando acción o tenéis pensado, os estáis organizando para actuar en esta línea? A ver, yo te explico un poco todos los frentes que hay abiertos. El tema del terraplanismo, tú piensas que del 2017 a la actualidad es como trending topic, ¿vale? O sea, cada vez hay más terraplanista, se oye más por cualquier esquina. Yo llegué a estar comiendo en un sitio y estar escuchando el terraplanismo detrás y decir, no, yo soy, si quieres te explico un poco esto y tal. O sea, algo que antes era muy inusual está ahora en boca de todos. Experimentos y tal. Claro, es un tema en auge, o sea, cada vez hay más experimentos, cada vez hay más amateurs que quieren tirar globos, que quieren tirar cosas, porque claro, es una cuestión de que también está al alcance de cualquiera tirar un globo. Vale un dinero, ¿vale? Pero si se junta un crowdfunding y se junta un grupo de gente, no es una cosa imposible de hacer, son cosas que son relativamente sencillas de hacer. Tenemos un caso de hace muy poquito tiempo, además de un chico que no es terraplanista, esto es muy importante porque él no es terraplanista, y es un grupo de gente que tira cohetes, esto ya son cohetes, es gente que tira cohetes amateurs que se llaman sounding rockets, cohetes de sondeo. Estos cohetes son muy particulares porque son cohetes que se lanzan, suben en un eje y normalmente bajan casi en el mismo eje. ¿Vale? No es como los globos que los subes y luego explotan y se van 80, 100 kilómetros, los tienes que ir a buscar. Son cohetes que los lanzas y prácticamente caen en el mismo lugar, con muy poca desviación. Pues bueno, hay un chaval un grupo que han lanzado un cohete de este tipo y ha subido, creo que eran 100 kilómetros, que esto es poca broma ya, o sea, subir 100 kilómetros en un cohete no tripulado, o sea, como decir un cohete sin nadie dentro, solamente con los equipos de medición y con las cámaras. Y claro, en 100 kilómetros, la cámara, desde el lugar que lo lanza, que es, creo que era en el desierto de Nevada, capta Hawái. Hawái está a 4.000 kilómetros y el tío 100 kilómetros lo ve. Según la ciencia oficial, Hawái está un 10% en la curvatura. Es imposible, pero de lejos. O sea, no es que se le viera algo, no, es que Hawái no se tendría que ver absolutamente nada y se ve todo el perfil de Hawái, de las islas de Hawái. Claro, eso la ciencia oficial lo tiene que explicar. Eso es como decir que yo estoy en una pelota y desde aquí estoy viendo lo que hay aquí. No puede ser, señor. O sea, eso no es posible. Entonces, la gente se está moviendo, la gente experimenta y la gente está haciendo muchas cosas. Me decías en qué avanza. Mira, sobre todo el terraplanismo en lo que avanza es en ¿qué sucede? Hay mucha gente que se le cae la ficha de estos engaños globales. Hay mucha gente que se le cayó la ficha mucho antes con el tema de la alimentación o con el tema de cualquier otra cosa. El tema del terraplanismo es una cuestión que para mí es muy trascendente porque es una ficha del dominó que es muy avanzada. O sea, es una ficha que te hace caer muchas más. ¿Vale? Porque si tú dices, hostia, si me han engañado en el planeta en el que vivo, todo lo demás es mentira. O sea, es que no me puedo creer absolutamente nada, ¿no? Si empezamos por ahí. Entonces, yo lo veo un tema muy, muy importante relativo a este despertar de conciencia. Ayuda mucho el terraplanismo a cambiar el modelo, ¿sabes? A la gente ese despertar de conciencia y de aunar fuerzas, porque al final la gente que despierta, ¿vale? Tiene más en común, ¿no? Quiero decir, cuando despierta con el terraplanismo, está mucho más abierta a que se le caigan otros temas. Por ejemplo, hay gente que se le cae el tema de la salud, pero no quiere ni hablar de terraplanismo. Sin embargo, hay mucho terraplanista que se le ha caído la ficha de la salud, de la ciencia, de la educación, de todo, de la historia. Es muy interesante. A ver si para la próxima, Antares, no tardo tanto en traerte. Si tú quieres. Claro. Vamos a entrar en otra ficha. Esta ficha es una ficha muy interesante. Claro,
oye, si yo controlo la población, controlo el sistema educativo, controlo a los niños, pues evidentemente los niños eh, mayor serán imbéciles, serán incultos, serán... Bueno, eso en el mejor eso lamentablemente, eso en el mejor de los casos. En el peor, pues los romperé y se romperán a sí mismos, ¿no? Vamos Claro, con la ficha de... Y evidentemente no se cuestionarán nada, esto será ciencia ficción. Entonces, vamos con la ficha de la educación. Mm, Tú das clase a tus hijas. Quisiera que me hablaras un poquito, primero un poquito con la línea cronológica, ¿no? Es decir, se trata también saber si yo hablo a una persona de 20 años del sistema educativo, me dice que regular. Si hablo con uno de 30 me dice que qué mal. Con uno de 40 que horrible. Es decir, según vas avanzando la edad, como tienes más experiencia, ya al menos has podido comparar otros sistemas educativos, otros sistemas académicos, pues me puedes decir lo malo que es. Pero al final, si tú eres un niño, eres un humano, eres un bebé, lo que yo te cuente lo vas a hacer bueno o deberías hacerlo bueno. Puede ser que inconscientemente digas, esta historia no me casa, vale, fantástico, eso es otra ya cuestión. Pero lo que yo te voy a contar es lo que te vas a creer y tampoco vas a tener que dudar de mí. Y si yo te digo que la Tierra es esférica y que hay 400 bichos voladores que te van a matar todos y que ponte 27 pócimas y banderillas, porque si no tal, y cámbiate de género, no sé. Es decir, al final, oye, esto me lo he contado y les tengo que creer, ¿no? Quisiera que me hablas de esa cronología en la educación, de esa cómo se está denostando. Además que es un arte tan maravilloso. Yo he hablado antes con ex agente del CSIC, del CNI. Yo nunca dudo en ningún caso de los profesionales, si todos en su ámbito, en su campo, es vocacional. El que quiere educar lo siente, disfruta hablando con... En general, luego hay de todo, pero en general es vocacional, es un sentimiento, ¿no? Es un sentimiento bonito. Pero quisiera saber si la educación Antares ha sido secuestrada y por qué. mira, es totalmente secuestrada. Yo no te niego que la educación, el educador, el docente, es vocacional. El tema no es la vocación, el tema es el contenido. Porque yo puedo ser vocacional y estoy repitiendo la misma mentira. Y la explico con mucho énfasis y con mucho entusiasmo, pero no, sin mala voluntad, voy a seguir repitiendo esa mentira. Con mucha vocación, pero va a seguir siendo el mismo verso. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos que retroceder, ¿no? O sea, el paradigma actual no quiere niños pensantes, ni niños críticos, ni niños que duden de las cosas. El paradigma actual lo que quiere son niños obedientes, niños mediocres, niños que se les eduque a competir entre ellos en un sistema capitalista, se les educa a consumir y, claro, eso es para servir al propio sistema, ¿no? Porque el sistema lo que necesita son esas fichas. Tú imagínate que yo educara a niños críticos, niños conscientes, niños que yo le buscara sus dones y sus talentos. Sería un caos, se me irían, cogiendo el símil de la granja, las vacas se me volverían locas, se me irían todas. Empezarían a cuestionar la valla, empezarían a cuestionar la comida, empezarían a cuestionar las luces que se encienden, que se apagan. Dirían, aquí, ¿qué pasa? Se me revolucionaría, ¿no? Ya lo dicen, ¿no? Se me revolucionaría el gallinero. Entonces, Total. yo necesito tener el gallinero lo más controlado posible. Para tenerlo lo mejor controlado posible, claro, no son estúpidos, es lo que tú has dicho antes. Yo tengo que coger a estos niños con sus cerebros bien tiernitos y bien blanditos para yo moldearlos a mi gusto y a mi parecer. Entonces, la educación actual viene basada en un modelo, creo que ya lo hablamos la última vez, viene basada en un modelo prusiano, que el modelo prusiano es un modelo sucedáneo de militar, en los cuales, pues bueno, pues
se pone una educación primaria obligatoria, una formación secundaria obligatoria. Además, fíjate las edades, es de 6 a 12, cuando los niños son más vulnerables, cuando forjan su personalidad, cuando forjan sus creencias, cuando forjan su conciencia de qué son y dónde están, ¿no? Y si te fijas, te los sueltan con 16. La educación actualmente en España y la prusiana, que es de donde viene derivada toda Europa y Estados Unidos, cogen a los niños a los 6 y te los devuelven a los 16. Un niño ya a los 16, depende de lo que tú lo hayas programado, porque tenemos que entender que somos seres programables, ¿no? Nos pueden programar de muchas maneras. Con 16 años la programación, si no la has puesto tú como padre y la ha puesto el sistema, esa programación te va a costar mucho trabajo deshacerla a ti como padre, si eres un padre consciente. Si no eres un padre consciente, esa programación se va a autorreplicar, ¿no? Como un copiar-pegar en informática, ¿no? O sea, al final es repetir, ¿no? Porque vamos a coger el tema de la Tierra esférica, ¿no? Si me lo dice mi padre, me lo dice mi abuelo, me lo dice el profe, me lo dice la tele, me lo dice todo el mundo, pues la Tierra es una bola, ¿sabes? El niño no va a dudar de eso y realmente le están metiendo una buena bola, es la bola más grande que le han metido, ¿vale? Pero bueno, más allá de esto, tenemos que entender que el mecanismo de los gobiernos para tener su población apta para luego servir, era lógico que tenían que adoctrinar en las escuelas. O sea, las escuelas es otra rama más súper importante para tú poder abastecer a este sistema de los engranajes necesarios para que luego ese sistema funcione. A ti, o a un adulto, ya es más difícil de convencer, a un niño no. Es lo que tú has dicho antes, ¿no? La mentira te la pueden meter, que hay bichos voladores por el cielo y te lo vas a creer al final. Al final es para lo que se te programe. Y bueno, entonces, claro, obviamente, para los padres conscientes, tú y yo hemos tenido la misma educación, probablemente, habremos ido a sitios semejantes, nos habrán explicado cosas semejantes, pero una vez tú te das cuenta de todas las cosas que suceden alrededor tuyo cuando ya eres adulto, si tienes hijos, como tú ahora, a mí solo se me ocurre una frase, es una escuela, manténgase fuera del alcance de los niños. Lo tendría que resumir aquí. Entonces, hoy en día es un colegio, manténgase fuera del alcance de los niños, no, como los medicamentos. No. Pero mira, también te voy a decir una cosa, es manténgase fuera del alcance de los niños en ese periodo. Yo ahora llevo 3 años haciendo homeschooling. Mi cronología es que, por temas laborales y profesionales, el sistema ya se encarga de que tú no puedas encargarte de su educación, ¿vale? Porque la gran mayoría de los seres humanos trabajamos en trabajos que te ocupan 8 horas como mínimo y ya te estrangulan con hipotecas, con pagos de suministros, te estrangulan de 1000 maneras para que tú pues estés casi esclavizado, ¿no? Trabajando para sobrevivir actualmente. Entonces, lógicamente, pues el sistema te dice, bueno, ten hijos, pero ya me encargo yo de educarlos. Y entonces, pues empiezas llevándotelo a una guardería y luego pues ya lo incorporas a P3, P4, P5, primaria y secundaria. Eso sería el circuito normal. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando te das cuenta de todo esto, si tienes la más mínima opción de poderlos sacar, ¿vale? En nuestro caso, por ejemplo, lo hemos hecho, ¿vale? Sacrificando tiempo, sacrificando dinero, sacrificando recursos, pero al menos este tiempo, porque yo ahora mis hijas tienen 10 y 13 años, o sea que cuando empezaron tenían 7 y 10, pues bueno, estos años hasta los 14 más o menos, intentar que no estén en el colegio, ¿vale? Que cojan nuestros valores, que cojan nuestros principios, que cojan nuestras ideas y mantener todo lo demás lo más alejado posible durante ese tiempo, no siendo proteccionistas, porque el mundo real es el mundo que les va a tocar vivir, que es el mundo
que hay, pero sí habiéndoles generado estos anticuerpos para que cuando les entre toda esta información sean seres conscientes, sepan discriminar lo bueno de lo nocivo y lo tóxico, que sepan diferenciar una mentira, que sepan diferenciar quiénes le mienten, por qué les mienten, etcétera. Por eso te digo, yo creo que hoy en día, por ejemplo tú, que ahora tienes ahí un descendiente, si yo estuviera en tu situación, yo no lo incorporaría al colegio, por ejemplo, hasta los 12, 13 años, más o menos, que es cuando tú ya has tenido todo el tiempo de traspasar tu legado moral, valores, etcétera. Todo esto suscita mucha preocupación en los padres, porque la gente cuando, y yo me incluyo, nosotros cuando sacamos a nuestras hijas del colegio, todo eran dudas, todo era miedo, y de hecho pensábamos que estábamos haciendo algo ilegal, ¿vale? Y bueno, y también pues vas escuchando cosas, ¿no? De que te pueden quitar la patria potestad, que te pueden quitar los niños, o sea, hay como una especie de nube, de incertidumbre, de miedo y de ignorancia, pero por otro lado hay algo que te está llamando como diciendo, pero no los puedes dejar ahí, ¿sabes? Además nosotros nos tocaba incorporar a los niños con todas las medidas draconianas que estaban poniendo, de mascarillas, distanciamientos sociales, cambios de conductas, gel hidroalcohólico, lavado compulsivo de manos, o sea, era como una especie de locura colectiva y teníamos que incorporar a nuestras hijas a esa locura colectiva. Y el impulso paternal y maternal era, no podemos llevar a nuestras hijas ahí. ¿Qué les van a hacer ahí? O sea, y es a partir de ese momento que decidimos que no pueden estar en el colegio. Y ahí es donde empieza nuestra andadura, junto con más familias que deciden hacer lo mismo. Nos empezamos a conectar por Telegram y bueno, en todo este camino hemos aprendido mucho de leyes, hemos aprendido mucho de hablar con la administración, hemos aprendido mucho de nuestros derechos, hemos aprendido mucho de relacionarnos y cómo construir una comunidad para que los niños socialicen, aprendan, etcétera, ¿no? Porque al final lo importante era los niños. Y bueno, yo quería hoy dar un poquito de luz en estos aspectos, ¿no? Porque a lo mejor nos escucha gente que diría, pues a mí me gustaría hacer esto, pero tengo muchas dudas, muchos miedos, es normal. Nosotros también los tuvimos. Y hoy nosotros que llevamos un camino recorrido y nos hemos encontrado con el sistema sacando sus garras, porque tú piensas que cuando tú sacas a un niño del colegio, el sistema no quiere perder ni un solo de sus peoncitos. Saben que son muy valiosos. Un niño vale su peso en oro para el sistema, entonces no les gusta que se les vaya ninguna oveja de su redil y las intentan retener con uñas y dientes. Pero si tú tienes el conocimiento, te das cuenta de que en realidad, si te sabes defender bien, no tienen nada que hacer. Ese sería un mensaje. Vale, vamos a entrar en esto con calma, vamos a disfrutarlo. Supongo que tus hijas las has llevado en una enseñanza general, no solo educativo, de despiertos. Me gustaría saber, a modo masterclass, un poquito en qué puntos has incidido. No estoy hablando de este sistema educativo, estoy hablando desde el principio, desde que son bebés, luego niños, niñas en este caso, en todas las líneas, porque al final la matriz es la matriz, es una vorágine, tampoco le vas a decir, vas a tener escondido en el armario, no salgas, que el mundo es malo, no puedes, ¿no? No. Entonces, quisiera saber un poquito en todas las líneas, por ejemplo, el sistema sanitario, cómo lo habéis hecho, si habéis eludido el tema de las pócimas, si os han perseguido, os han dicho cosas por el tema de las pócimas, tema de la alimentación, también, pues mira, esta alimentación no, pero esto sí, y
los primeros momentos obligados, y ahí paramos y luego continúo con otra pregunta, que reciban una educación académica. ¿Cómo lo hicisteis o cómo lo llevasteis? Vamos por partes en esta primera fase, porque bueno, yo estoy en la fase uno, en la fase cero de bebé. Entonces, Esa es la fase cero ahora mismo. yo estoy de alumno. Yo todas mis entrevistas, sea el tema que sea, yo soy alumno porque me gusta conectar con todas las energías y si influyo, pues para allá que voy ahí. Entonces, como si tuvieras 350 ahora mismo alumnos, un poquito esas líneas en todos los temas a tus hijas desde bebés. Bueno, mira, yo, es lo que te he dicho, yo los primeros años de vida tenía una situación personal de trabajo que trabajaba mucho, tenía un horario, bueno, complicado y tal, y bueno, tengo que reconocer que las tuve que incluir en el sistema educativo general, pues como hace la mayoría de gente. Ahí empiezas a ver que pues no tienes todo el tiempo que quieres para estar con tus hijos, porque ves que pasan más tiempo fuera que dentro, y cuando tú los ves de una manera como más esporádica y son como rutinas, son como una serie de rutinas que al final ves que el tiempo pasa en una rueda muy rápida, ¿no? Empiezan el curso, las extraescolares, los ves en la cena, son duchas, tal, etcétera, no tienes mucho tiempo para hablar con ellos, para jugar con ellos, o sea, empiezas a ver que te han secuestrado el tiempo con tus hijos, ¿no? Y el tiempo que inviertes, pues bueno, lo inviertes, ya son, pues bueno, disfrutas poco, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Y las vacaciones y los fines de semana. Entonces te das cuenta que van pasando los años y estás ahí, estás en esa rueda y ves que tu hija tenía 6 añitos cuando la metiste en primero y de repente ya tiene 10 años y te has perdido o te da la sensación de que no has disfrutado esos años como se merecían, ¿no? En realidad. El zarandeo para decir, oye, hay que cambiar ya. El detonante. El detonante, exacto. Si no cambias ya no vas a cambiar, ¿sabes? Entonces, a nosotros solo puedo hablar cosas positivas del hecho de haber quitado a las niñas del colegio, la verdad, porque nos ha hecho hacer este cambio en la alimentación, nos ha hecho conectar con más gente, en el tema de la salud también hemos cambiado y la verdad que eso, pues bueno, lo estamos viendo ahora. Todo este cambio ahora que llevamos 3 años lo empezamos a ver, más. Ponme ejemplos. Bueno, por ejemplo, nosotros vivíamos en la ciudad y ahora ya no vivimos en la ciudad, vivimos en el campo, nos hemos ido a vivir directamente al campo. Tenemos nuestro huerto, que es nuestro primer huerto, pero nos da nuestros frutos. No somos profesionales de la agricultura, pero tenemos un huerto que mide 18 metros por 6, que nos da pues lechugas, tomates, nos da de todo. La casa tiene un terreno de 1 hectárea, que hacemos nuestros proyectos ahí también educativos, nuestras reuniones, nuestras cuestiones, ¿no? Y todas alternativas. Hemos conocido a gente que está en nuestra misma onda. Cuando tú te vas a un colegio, normalmente te meten en una clase con 25 niños que tienen 25 padres y tú pues, no hablas con, yo qué sé, al final acabas conociendo gente que no quieres conocer, pero los conoces obligados porque van a la misma clase que tu hijo. Al final aquí es un poco más que tú eliges un poquito más con la gente que te relacionas, qué amistades tienes, con quién se relaciona tus hijos. En realidad es como una especie de nuevo paradigma en el que las riendas las llevas tú. Cuando tú entras en el sistema educativo tradicional, las riendas no las llevas tú. Te da la sensación de que tú llevas las riendas, pero no las llevas. Aquí las llevas tú en todo momento. Tú eres responsable de todo, como debería ser, en realidad, ¿no? Lo que tú me explicabas, creo que me has dicho la primera pregunta de cómo fue el tema de todo esto, cero, nada. O sea, nosotros esto ha sido, no nos hemos enterado. No hemos tenido ninguna presión por ningún sitio de nadie, de nada, ¿vale? No saben lo que es eso, no lo han experimentado.
no saben lo que es el gel hidroalcohólico, no saben lo que es, o sea, todo esto, no saben nada de todo esto, o sea, lo oyen, pero no saben nada, no saben lo que es, no lo han podido experimentar. Y junto a ellas, todos estos niños que han crecido durante estos 3 últimos años de manera natural, de manera normal, pues tampoco. ¿Vale? Entonces, nosotros como padres hemos luchado por mantener esa normalidad que nos la han intentado transformar en anormalidad y los niños que han tenido, pobrecitos, la desgracia de tener que ir al colegio y sufrir todo eso, pues bueno, pues ese trauma está ahí. Ya veremos luego eso cómo aflora, cómo no aflora. Y bueno, y todos estos niños que son adolescentes o que, ¿no? Todos los daños psicológicos, etcétera, más allá de los daños que puedan haber habido psicológicos, también pueden haber habido daños fisiológicos también. O sea, todo esto ya irá saliendo. En los medios de manipulación masiva no dicen nada, pero la realidad está ahí. Pero bueno, en resumen, esa fase de salir del colegio, donde más hemos sufrido el gatillazo del sistema ha sido en la persecución que tuvimos al principio. Eso sí que te tengo que decir que al principio sí que... ¿Cómo fue? Bueno, tú cuando sacas a los niños del colegio tocaba incorporarlos, no los incorporamos y entonces pues las tutoras de cada clase pues se pusieron en contacto con nosotros para decir que qué pasaba. Y nosotros pues bueno dijimos que nos iban a incorporar. Pusimos al principio, como teníamos bastante ignorancia sobre leyes y sobre la legalidad del homeschooling en España, pues nosotros cogimos la excusa de que teníamos una persona de riesgo viviendo en casa y que no íbamos a incorporar a las niñas a las clases porque si luego venían, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo me acuerdo que ellos al principio decían, no, pero si el colegio es súper seguro. Y decía, bueno, a ver, súper seguro, ¿por qué? Dice, hombre, no, les hacemos lavar, no se acercan, no sé qué. Yo dije, bueno, pero eso no es que el colegio sea seguro. Digo, eso es súper inseguro. Digo, porque mis hijas en casa es un entorno seguro y no usan ninguna medida de estas. Digo, si tú utilizas todas esas medidas es porque es muy peligroso, ¿no? Entonces, jugamos un juego Claro, yo me acuerdo que una vez a la inspectora le puse el ejemplo del bombero y le dije, hombre, es que un bombero, si se va al incendio, se pone el casco, el traje, la manguera, el extintor, los guantes, porque va a un sitio inseguro, ¿no? Va a un incendio. Luego cuando llega a su casa se lo quita todo, es cuando está seguro. No me digas que el colegio es seguro, porque me la estás vistiendo como un bombero. Entonces, claro, ahí se quedaban un poco tocados, ¿no? Pero más allá de esto, que es anecdótico, cuando se ponen ya las pilas de que ya hace un mes que no van al colegio, el sistema lo que suele abrir es un protocolo de absentismo. ¿Vale? Entonces, el protocolo de absentismo lo que trata es que te acusan, ¿vale? Te acusan de que tú estás incumpliendo tu deber como padre de ofrecerle educación a tu hijo y es como si el niño entrara en abandono, ¿vale? Eso es en lo que ellos se escudan, ¿no? O sea, usted no está cumpliendo su deber como padre de brindarle el derecho a la educación y le vamos a acusar, y cuidado lo que te voy a decir ahora porque es muy grave, te acusan de un delito penal del Código Penal, el artículo 226, que es abandono del menor. Abandono del menor cuando nada más lejos de la realidad es que te vas a ocupar 100% del menor. O sea, no es que lo abandones, es que asumes la responsabilidad total del menor. Pero ellos te acusan por ahí. Y entonces, como te están acusando de un delito penal, o que podrías estar incurriendo en ese delito penal, pues bueno, muchos padres se echan para atrás. Exacto, te acusan del delito penal de abandono del menor. Entonces, pues muchos padres se echan para atrás en ese momento y algunos los incorporan y ya vemos, ¿no? La realidad es que esto en realidad no es tan sencillo, ¿vale? O sea,
a ti no te pueden, porque claro, el delito penal de abandono del menor suele acabar en que te retiran al menor, ¿vale? Pero claro, para que te retiren el menor, un juez, porque tiene que acabar en un juicio esto y dictaminarlo un juez, tiene que ser muy flagrante el abandono del menor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en los homeschoolers, la gran mayoría de casos que llegan a un juzgado, te podría decir que más del 95% los jueces resuelven a favor de la familia y dejan que los padres hagan homeschooling. Porque no se puede deducir que los padres están incurriendo en el abandono del menor. Y hay cientos de sentencias en España, ahora que nosotros llevamos ya tiempo y hay un trabajo muy bien hecho de un compañero nuestro que también es papá y tiene a un niño haciendo homeschooling, que se llama Dani Díaz, tiene un trabajo muy, muy profundo hecho en el tema. Llegamos a la conclusión de que tú en España, en el Estado de Derecho que estamos, para tú no poder hacer algo tiene que estar prohibido. Eso es en lo que se fundamenta un Estado de Derecho. El homeschooling no está prohibido. Por lo tanto, tienes derecho a hacerlo. Otra cosa es que el Estado lo regule y te deje hacerlo de una manera o directamente lo prohíba. Entonces ya estarías incurriendo en una ilegalidad. Pero con la legislación actual en España, el homeschooling es legal, solo que no está regulado. Ahora mucha gente se me tirará a la cabeza y dirá, bueno, ¿cómo que es legal? Pero sí, no, o sea, los colegios te están acusando de un delito penal. Pues bueno, señores, aquí hay un problema, porque los inspectores y los profesores que están acusando a las familias homeschoolers de estar incurriendo en un delito penal tienen que tener cuidado, porque podrían estar incurriendo ellos en un delito de prevaricación, porque están acusando a familias de delitos penales que no están cometiendo. Un niño en abandono, tú y yo y todo el mundo entendemos lo que es. Pues un niño en abandono, pues a lo mejor es un niño que está, pues yo qué sé, tirado por ahí todo el día con el móvil y los padres no pueden justificar nada y la madre es drogadicta, el padre es alcohólico y eso cualquier fiscal de la Fiscalía de Menores lo va a detectar en un segundo, que ese niño está en abandono. Pero cuando tú hablas con una familia de padres homeschoolers, te das cuenta que justamente es lo contrario. Son familias que educan a sus hijos, se preocupan por ellos, les intentan dar educación de calidad. Nosotros, por ejemplo, nuestras hijas, aparte de darles clase yo, tienen su profesora particular de idiomas, de refuerzo de lenguas, hacen música, tocan varios instrumentos, también hacen hípica. Todo esto que estoy diciendo es en base a nuestro sacrificio económico y de tiempo. Entonces, no nos pueden acusar de un abandono. Y como nosotros, la gran mayoría de familias homeschoolers, y ojo, no está relacionado con poder adquisitivo, porque nosotros conocemos a muchas familias homeschoolers que andan mejor de dinero y peor de dinero, pero todos los niños reciben educación de calidad. O sea, no está relacionado educación de calidad con dinero. En el modelo oficial sí que está relacionado, te lo relacionan, que eso también sería una cuestión a tratar, ¿no? Porque tú en el sistema oficial parece ser que si no tienes estudios reglados, no vas a ser nadie en este mundo, ¿no? Cuando nada más lejos de la realidad. Yo no digo que la gente no tenga que estar preparada y que no tenga que tener conocimientos, pero no tiene todo por qué ser reglado. Obviamente hay profesiones que sí que están regladas, yo sé, médico, profesor, arquitecto, ¿vale? Pero no hay que transmitir el dogma de que si tú no estudias no serás nadie en esta vida. No, señor, eso no funciona así, ¿vale? Tú puedes ser lo que tú quieras en realidad.
y lo único que tienes es que buscar tu camino. El sistema general de educación no busca el camino de los niños. Es lo que te he dicho al principio. El sistema general busca niños mediocres, niños ignorantes de las cuestiones importantes, pero conocedores de las cuestiones que no son importantes. Niños educados en consumir, no en crear. Entonces, claro, con ese paradigma lo tenemos mal en el sistema general. Hay que sacar a los niños del sistema general e inculcarles estos nuevos valores, que no es adoctrinar tampoco por nuestra parte, pero es inculcar valores en respeto, en amor, en conciencia y luego, por otro lado, pues en saber criticar, en saber dudar, en saber opinar, en las cuestiones que luego en la vida son realmente importantes. Te voy haciendo, Antares, las últimas preguntas. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo y muy, creo que bonito. Imagínate que tuviera delante a Dara y a Vega. Entonces imagínate que les pregunto, a un trabajo de empatía también, les pregunto, ¿qué tal? ¿Sois felices? ¿Cómo es vuestro día a día? ¿Aprendéis? Todo es maravilloso, echáis de menos algo, pros, contras, ¿qué me dirían? Mira, yo creo que, a ver, me encantaría que vinieran porque están por aquí, ¿eh? Si se lo podrías preguntar tú directamente. Pero bueno, creo que no sé ni qué hora es. Igual, porque estoy yo en No, una pero no, habitación no se aquí. A puede ver. porque Son, no se puede porque son más pequeñas. son menores. Cuando tengan 18 las entrevisto. Vale, vale. Bueno, te van a decir que, mira, mira, no te voy a decir lo que dirían, porque eso lo tendrían que decir ellas, pero lo que sí que te voy a decir, que a mí me han dado una lección de vida. Quiero decir, nos hemos adaptado nosotros, o yo en este caso, peor a estos cambios que ellas. Ellas me han dado una lección de vida de cómo se han adaptado a toda la nueva realidad, porque te puedo garantizar que hemos hecho cambios de 180 grados en muchas cosas. Y te puedo decir que estoy súper orgulloso de ellas porque veo que piensa que el estar conmigo todos los días, mucho rato, muchas horas, el tener que asumir que su padre ahora va a coger el rol de que les va a enseñar cosas, que van a estar también todo el día con su madre, porque mi pareja y yo trabajamos juntos desde casa, o sea que estamos muchas horas todos juntos en casa, ¿no? Las cuestiones domésticas, la convivencia, etcétera. Yo te diría que a mí me han dado una lección tremenda, porque veo que han han asumido esa responsabilidad, son pacientes, ponen voluntad para el día a día de aprender, de añadir contenidos, de ir progresando. El esfuerzo es diferente, ¿no? También a nivel de socializar. Tú en un colegio llegas y hay niños todos los días. Nosotros hay niños, muchos, pero no son todos los días, ¿no? Entonces es el estar, pues bueno, salir de un entorno y adaptarte a otro entorno nuevo. Y, a ver, yo te digo, sinceramente, si yo viera que su estado de ánimo decae, son niñas al final, ¿no? Necesitan cubrir todas sus necesidades en muchos aspectos, ¿no? Por eso las tenemos apuntadas en deporte, en música, en equitación. Nos juntamos con más familias, ¿no? Para que socialicen. O sea, nos preocupamos mucho en todos los aspectos. Si yo viera que la cosa empieza a fallar, también te diría, cuidado, ¿no? Me saltarían las alertas, pero sinceramente no lo veo así, ¿eh? Veo que son niñas que súper maduras, súper... Si hablaras con la pequeña, directamente fliparías. Con la grande también. Son niñas muy despiertas, tienen... Como también te relacionas con un mundo más adulto también, pues son niñas pues bueno, que se relacionan en el mundo real adulto de una manera muy, muy holgada también. Y bueno, pero bueno, tienen sus cosas de niñas también. O sea, tienen sus cosas del juego, de la diversión, y además lo más bonito de todo, te diré,
que nosotros como padres no te pierdes ni un minuto de su evolución, ¿sabes? Lo ves todo. Por ejemplo, hoy yo con mi hija pequeña hemos empezado a introducir el tema de las fracciones, las divisiones, pero es ese momento que ves tú que hace el clic, pero lo ves tú cómo hace ese clic, ¿no? Cómo empiezas a introducir cosas nuevas y tú eres protagonista de ese momento, ¿no? Tú, por ejemplo, si llevaras a tu hijo al colegio, no sé si es hijo o niño o niña. Un chico. Es un chico, así que me has dicho antes, sí. Igual la primera vez que habla no lo ves tú, si lo metes en el sistema general. O a lo mejor la primera vez que escribe no lo ves tú. O la primera vez que entiende cómo se hace una suma no lo ves tú. Lo ve una tercera persona que le importará más o menos, pero no eres tú. Y en esto todo eres tú. O sea, eres partícipe de todo y ves cómo crecen en primera persona. Penúltima pregunta. ¿Qué me dirían ellas del sistema educativo, del colegio? Porque lo han experimentado, con lo cual pueden hablar de ello. Aunque tengan algunos recuerdos más frescos o haya sido más pequeña, otra más mayor. Pero ¿qué me dirían ellas del concepto colegio, el concepto del sistema educativo, de los niños, de clase, los profesores? ¿Qué me dirían? O sea, Mira, si hablas con la mayor, me dirían, papá, nunca me lleves más a ese infierno o lo echo un poco de menos. ¿Qué me dirían? no, la mayor te diría que no lo echa de menos, porque es una niña más casera, por decirlo de alguna manera. La pequeña te diría que sí que echaría de menos el estar rodeado de niños y jugando, porque es una niña más cañera, ¿vale? Aunque las dos actualmente yo te diría que creo que ninguna de las dos te diría de regresar. Yo creo que no. Yo creo que ninguna de las dos te diría de regresar. Te dirían, si pusieran en la balanza lo que tienen ahora, que son totalmente conscientes de lo que tienen ahora, respecto a lo que tenían antes, te van a decir, no, yo si puede ser, vamos a alargar el homeschooling un poquito más. Yo creo que me dirían, ¿sabes? No me dirían de irse al colegio. Pero bueno, nosotros siempre tenemos esa puerta abierta, ¿eh? O sea, no es una puerta que esté cerrada. O sea, yo, por ejemplo, ahora mi hija mayor quiere entrar en una banda de música, etcétera y tal. Oye, perfecto, o sea, sin problema. Si llegara el momento en que me dijera, mira, papá, que me quiero volver a incorporar porque me gusta el diseño gráfico, pues adelante, para adentro. Pero acuérdate cómo he empezado yo la conversación, ¿eh? Yo creo que a los niños hay que mantenerlos fuera del colegio el tiempo necesario para que tú puedas transmitir tus valores, tu conocimiento, tu moral, todo. Luego ya llegará al mundo real y ya se incorporarán con esos anticuerpos que te decía antes y irán con sus defensas bien armadas, ¿vale? Pero esos años iniciales, bueno, es que te diré que tú porque no estás en el mundo niños, estás entrando ahora mismo, pero el colegio que tú y yo hemos vivido no tiene nada que ver con el colegio que se está forjando 2 años o 3 hacia ahora, ¿eh? Piensa que las ideologías de género, todo el tema LGTBI, Q, X, Y y Z, todo el tema cambio climático, todo el tema, todos los temas que te puedas imaginar son predominantes. La educación está en un segundo plano. O sea, ahora la educación es un adoctrinamiento en las nuevas agendas. Te quedaría sorprendido de los textos de los libros de mates. Ves ideología de género en los textos de mates y tú dirías, pero ¿cómo puede ser esto? O puedes ver ideología de cualquier otro tipo en cualquier otra asignatura. A los niños se les educa ahora en una serie de valores que no son, por ejemplo, para mi parecer, no son los valores que yo quiero transmitir, sin embargo, son predominantes en la educación actual. Entonces, cuidado, porque si a un niño tú lo confundes con 6 o 7 años y le dices que yo respeto todo y no critico nada,
pero yo soy del parecer de que a un niño determinadas cuestiones relacionadas con la educación sexual o con otros temas tienen que entrar en otros momentos, no tienen que entrar en momentos tan tempranos como los quieren poner ahora. Estamos hablando de hablar de educación sexual a niños de 6 años. No lo veo necesario. Pero si fuera una educación sexual sin sesgo, te diría, bueno, pero desde un punto de vista biológico, pero si es desde un punto de vista adoctrinante, te diría, por favor, no hablemos de locuras, ¿no? Claro, tú ahora mismo, si a mí ahora me oyera hablar en cualquier político padre progre, me acusaría, yo que sé, de transfobo o homófobo o misógino o no sé, lo que quisieran, cualquier cosa, ¿no? Por eso te digo que los niños, manténgase fuera del alcance de los niños. El colegio. Antares, espero que estas 2 horitas aproximadamente hayas estado a gusto. Cuéntanos un poquito dónde te podemos encontrar, en qué proyectos andas metido y lo promocionamos y lo dejamos fijo todo en mi Telegram, en mis redes sociales. Cuéntanos dónde te podemos seguir. Mira, como hoy hemos hablado de homeschooling, los 2 canales así más que me podéis encontrar y donde vais a encontrar a más familias que están haciendo homeschooling es el canal Educo en Casa En YouTube. de Telegram y luego hay otro En Telegram. en Telegram. Educo en Casa. Luego hay otro canal que es muy bueno, que es del compañero este que se llama Dani Díaz, que ha hecho un trabajo muy, muy importante y también lo tiene ahí en su Telegram, que se llama Educa-B. Educa B. Y luego en Instagram estoy en antares.flat, de plano en inglés, y ahí colgamos cositas de las que hacemos nuestros progresos aquí en casa, en el terreno, con el huerto y la vida en el campo que llevamos ahora. Vale. Ahí la gente que quiera nos puede seguir. Vale. Repíteme por favor los Telegram, que no me los habías pasado. Educa. Educo en Casa. Todo junto. Creo que es separado. Educo en Casa. HS Hortano Barris. No. Educo. Pues pásamelo por WhatsApp y yo lo dejo fijo. Los 2 links de Telegram. No hace falta que sea ahora. Vale, y te paso también. Me pasas vale. Los Telegrams de... ¿Cómo es el otro chico? ¿Dani Díaz, has dicho? Sí, Dani Díaz. Vale, pues... Y su canal es Educa-B de Barcelona. También de Telegram. A ver si se lo encuentro. Ese sí que va todo seguido. Educa-B. Tampoco lo encuentro. Bueno, luego me lo pasas a los links. Estarán... Paso los 2. Sí. Pues nada, Antares, que espero que este ratito hayas estado a gusto. Bueno, ratito. 2 horas hablando bastante profundo de bastantes temas. Y nada, que eso que ya lo sabes, como Bertín, más sexy, antiglobalista, despierto, mi casa es tu casa, para dar a conocer todos tus proyectos. Tengo ganas de que Adara y Vega se hagan mayores, las tendré ahí, las entrevistaré, como es nacer en una tercera, al menos, generación de despiertos. Y nada, que espero que este ratito hayas estado a gusto. He estado muy a gusto y la verdad que sí, que es un placer estar aquí, siempre compartir y sobre todo, último mensaje así para los oyentes que nos pueden estar escuchando ahora y los que nos puedan escuchar en diferido luego, es no tengáis miedo, el homeschooling se puede hacer, estar tranquilos, hay comunidades de familias homeschoolers por toda España, los jueces están a nuestro favor, ¿vale? Todas las sentencias que se dictan cuando llegan, si es que llegan, hay muchas que no llegan, pero si se dictan sentencias son favorables a las familias, luego nos dejan tranquilos, no pasa nada. Yo, por ejemplo,
no ha habido sentencia, mi tema se paró muchísimo antes y nos han dejado tranquilos de momento. Espero que siga así. Y animo a eso, que el esfuerzo vale la pena y si queremos un cambio hay que sembrar semillas para que luego crezcan y todo este movimiento se reproduzca y la cosa realmente cambie, ¿no? Los niños son el futuro. Ellos lo saben, nosotros también lo sabemos, que los niños son el futuro. Ahora toca demostrarlo. Antares, nada, lo que necesites aquí estoy. Pásame los links de Telegram y los comparto también en mi Telegram y que hablaremos para una tercera charla, que estos temas son no importantes, sino necesarios. Antares, hablamos muy pronto. Un abrazo, amigo, y Un abrazo. feliz año y nada, lo mejor en todos tus proyectos para ti y tu familia. Un abrazo. Dale, igualmente. Chao. Hasta pronto. ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido? ¿Te ha gustado la entrevista? Ahora mismo aquí te está sugiriendo dos entrevistas. En un lado tienes una entrevista que yo te estoy recomendando y en el otro lado tienes una entrevista que te está recomendando YouTube. Cualquiera de las dos opciones son interesantes. Por supuesto, espero que lo hayas disfrutado y por supuesto espero que te suscribas totalmente gratuito. Estamos vibrando alto, estamos atrayendo la luz, la energía para que tú puedas construirte a ti mismo, te empoderes como ser humano. Cualquiera de las dos entrevistas seguro que te van a aportar. Disfruta del contenido y bienvenido